El generador síncrono. ¿Qué es un generador síncrono? Los generadores síncronos o alternadores son máquinas síncronas que se utilizan para convertir potencia mecánica en potencia eléctrica deseada. Principio de funcionamiento. Bueno, aquí tenemos una ilustración de un generador síncrono. Aquí lo que va a pasar es que en este se va a producir un campo magnético en el rotor, aplicando una corriente directa a su devanado para crear el electroimán. ¿Por qué necesitamos que sea una corriente directa? Por el simple hecho de que necesitamos que el campo sea constante y estático. Entonces, este electroimán me va a producir un campo magnético estático. Pero lo que necesitamos o lo que buscamos es que el campo magnético sea giratorio, ¿no? ¿Cómo logramos que este campo sea rotativo? Pues simplemente conectamos el rotor a un motor primario que nos va a generar este movimiento, esta rotación. Este motor primario funciona mediante turbinas o, bueno, algo por el estilo. También vale aclarar que en este caso, el devanado de campo de la máquina está en el rotor y el inducido está en el estator. Ahora vamos a pasar a hablar más a fondo de esto. Para suministrar la potencia de corriente directa en el rotor hay dos formas: desde una fuente externa por medio de anillos rozantes y escobillas, o suministrarle la potencia de CD desde una fuente de CD especial montada directamente en el eje de generador síncrono. Bueno, entonces la que estamos viendo aquí en esta imagen es la excitación sin escobillas, que incluye un excitador piloto. Entonces aquí seguimos continuando con lo que estamos explicando anteriormente. Aquí ya tenemos lo del alternador. El excitador principal lo que nos va a hacer es generarlo la corriente de campo del generador principal. Y tenemos un excitador piloto, que este tiene unos imanes permanentes. Entonces estos imanes permanentes no necesitan, por ejemplo, de otro excitador para excitar a este. Con estos imanes permanentes lo que hacemos es generar la corriente de campo del excitador principal, que este a su vez va a generar la corriente de campo de nuestro alternador. Entonces este es un sistema de excitación. Aquí tenemos el generador. Este vendría siendo el rotor o su circuito de campo, que es el electroimán, el que nos va a generar el campo. Y este es el estator, que es el inducido, en el que se van a inducir las tensiones trifásicas. ¿Sí? También tenemos aquí un circuito, un sistema de excitación electrónico, que bueno, esto es otro sistema que hay. Bueno, generador síncrono que opera solo. Ahora, para entender el comportamiento de un generador, tenemos que mirar que depende de la carga, de que si opera solo o en paralelo. En este caso vamos a ver un generador cuando opera solo, o sea, está ahí solito el generador, no tiene otros generadores respaldándolo ni nada de eso. Bueno, es importante decir que un incremento de la carga es un aumento en la potencia real o reactiva, por ende la corriente de la carga aumenta, o sea, si la carga aumenta, la corriente de la carga también aumenta. Entonces, como no hemos cambiado la resistencia RF, que RF es la resistencia de campo, la corriente IF debe ser constante. Como no modificamos RF, IF tampoco va a cambiar, o sea, ella es constante. Y como la velocidad es constante, EA también debe ser constante. Ya sabemos cuáles son las constantes y lo que se va a modificar. Si aumentamos la carga, la corriente ya aumenta. Entonces aquí tenemos tres diagramas fasoriales de distintos casos. Cuando tenemos una corriente en adelanto, con un factor de potencia unitario y una corriente en atraso. Bueno, entonces tenemos aquí la primera, que es la de atraso, la de un inductor, una inductiva. Como podemos ver acá, EA siempre se va a mantener constante, va a aumentar de acuerdo aquí a este ángulo acá. Y cada vez que IA aumente, siempre tiene que haber un ángulo de 90 grados de IA contra JS por IA. Entonces aquí lo que vemos es que cuando ocurre este cambio, el voltaje de fase disminuye abruptamente, o sea, disminuye abruptamente, entonces es un cambio significativo. Cuando vemos aquí en el caso B, que es de una carga con factor de potencia unitario, notamos lo mismo. Cuando hay un cambio de IA, disminuye también el voltaje de fase, pero no disminuye abruptamente, sino es una pequeña cantidad. No disminuye a las mismas cantidades en las que disminuye con una carga inductiva. Por otro lado, cuando vemos un capacitor, que es una carga en adelanto, una carga en adelanto, entonces sabemos que los capacitores son fuentes de reactivos. Por eso acá, cuando se ocurre un cambio en IA, el voltaje de fase aumenta. Cuando aumenta IA, el voltaje de fase aumenta. Eso es lo que vemos respecto a la carga del capacitor. Entonces, como resumen, podemos decir que las cargas capacitivas aumentan el voltaje de fase, las inductivas lo disminuyen abruptamente y los de factor de potencia unitario o resistivas lo disminuyen, pero muy poco. Ahora vamos a pasar a explicar los de en paralelo. Primero que nada, para poder conectar dos generadores en paralelo se deben cumplir las siguientes condiciones: voltajes de línea BRMS de generador deben ser iguales, ambos deben tener la misma secuencia de fase, los ángulos de fase de las dos fases A deben ser iguales, y cuarto, la frecuencia del que se va a conectar, que lo llamamos también generador en aproximación, debe ser un poco mayor a la frecuencia que hay en el sistema de operación. La frecuencia del generador en aproximación debe ser un poco más alta para que el conectar se actúe como generador y no como motor, o sea que consuma potencia. Para saber si los dos sistemas están en fase se usa un sincronoscopio. Bueno, también necesitamos saber, y es importante que sepamos, que la potencia real y reactiva que suministra el generador será la demandada por la carga. O sea, lo que exige la carga es lo que los generadores van a aportar, a generar.
Bueno, sabemos que para potencias reales, los puntos de ajuste del mecanismo regulador controlan la frecuencia de operación, la frecuencia del generador. Entonces así podemos ajustar estas potencias reales. Para potencias reactivas, la corriente IF, que es la corriente de campo, controlará el voltaje en las terminales del generador, VT. Estos generadores usualmente se conectan a lo que es una analogía de bus infinito, que se trata de un sistema de potencia tan grande que su voltaje y frecuencia no cambien sin importar qué tanta potencia real y reactiva se le demande o suministre. En plantas generadoras, los generadores síncronos son conectados y desconectados dependiendo de la demanda de energía en el bus infinito. La operación de conectar un generador síncrono al bus infinito es conocida como sincronización con el bus infinito.